Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto y hasta ahora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia La UGPP y su régimen sancionatorio y tributario. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López les damos la bienvenida. Recomendación antes de iniciar la conferencia del día: si no pueden ver la conferencia en vivo, pueden hacerlo en formato grabado ingresando por cada una de las aulas a las que pertenezcan, o a partir de mañana nos pueden buscar en el canal de YouTube. Aparecemos como Unipymes. Nos acompaña Abel Cupajita Rueda, abogado especialista en Derecho Tributario de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, perteneció a la firma mundial PricewaterhouseCoopers. Su formación profesional está orientada a la consultoría, asesoría y litigio en Derecho Corporativo, Tributario y Asuntos de UGPP empresarial, como abogado pionero en este último tema. Les recuerdo que esta conferencia se realiza en asociación con Envía, Arus, Banco de Occidente, ETB y Fundación Comeva. De esta manera le damos la bienvenida a Abel, quien a partir de este momento puede iniciar la presentación. Abel, muy buenos días, bienvenido. Envío la invitación para compartir pantalla, confirmo en cuanto la estemos viendo. Abel también está silenciado por sí mismo. Por favor, Abel, hacer clic en el icono del micrófono para habilitarlo. Perfecto, ya estamos viendo la presentación. Abel, muy buenos días, bienvenido, adelante, por favor. Buenos días, Miguel, y buenos días para nuestra directora María Mercedes. Muchas gracias a Unipymes por la invitación que nos han efectuado y nos han realizado para atender este tema en Unidad de Gestión Parafiscal. Acá realmente vamos a hablar, y no queremos hablar incluso, más bien, del tema legal, el marco, todo lo que rodea a la creación de la UGPP. Más de uno sabemos que esto es un poco más confuso para entenderlo, entonces no queremos ver bostezando a nadie, no queremos ver a más de uno estresado viendo artículos tras artículos. Acá vamos a hablar de la realidad y la práctica y bueno, soy, como tú lo acabas de decir, Miguel, soy uno de los abogados pioneros en estos temas, atendiendo más de 20 compañías y rentistas de capital acá en Colombia con requerimientos de más de 1.500 millones de pesos, desde 200 a 1.500 millones de pesos. Entonces lo hace más didáctico para nosotros como abogados poder atender este tema, ya que hemos logrado entrar con profundidad y a conocer la práctica y la realidad de la UGPP. Entonces, este tema... bueno, podemos empezar a hablar desde su práctica. Realmente empecemos con el impacto de la industria, ¿no? Para la mayoría de ustedes podemos considerarlo como un impacto y un impacto negativo, ¿no? Un impacto dado que a través de sus requerimientos, ya que se vuelven muy ambiguos, muy confusos y nadie realmente hoy en día como tal, compañías o mismos rentistas de capital los entiende. Pues la pregunta al final del día es, ¿por qué me requieren si las cosas las estoy haciendo bien? ¿Sí? Entonces el impacto se vuelve negativo, ya que esto desilusiona a las compañías, desilusiona a los rentistas de capital a invertir en empleados, a invertirse en ellos mismos para efectos de aumentar un ingreso o crear industria en la misma Colombia. Bueno, la UGPP, para hablar podemos decir, y lo hemos tratado en varias conferencias y en mi concepto es algo propio que yo les digo, es un enano con ínfulas de dial. Es un enano que se nos está creciendo. Es un enano que creo que se nos está saliendo de las manos por su procedimiento tan arbitrario, tan ambiguo, tan atípico, por decirlo así. Entonces, quiere aplicar, a pesar de que tenga su mismo procedimiento, que la administración de impuestos se rige por el estatuto tributario, que es su título quinto, lo está haciendo mal. Y estamos nosotros como abogados y las empresas que se están arriesgando a manejar estos temas y irse a pleito, a un litigio hasta el contencioso administrativo, pues buscar una jurisprudencia reiterada o un precedente judicial para poder poner de lleno o quieto a este ente o este ente de moda, este ente administrativo que es conocido como la UGPP. Bueno, un barrido de pronto sobre las leyes, dijimos que o dije que no íbamos a hablar sobre leyes, pero igual es importante traerlas a colación, solamente nombrarlas. Estas leyes realmente son la ley 1151 del 2007, que habla sobre la creación de la UGPP, la ley 1607 del 2012,
la ley 1017-39 del 2014, el acuerdo 1035 del 2015 y la ley 1819 del 2016. Si ustedes notan, las leyes que acabo de nombrar son reformas tributarias. Es así que aquellas personas que consideren que estos son aspectos laborales, lastimosamente les digo que no. Esto, a duras penas, en porcentajes, si lo medimos, tiene un 30% de aspectos laborales. De resto se maneja con varias prácticas del derecho, entre esos el tema tributario, que es como su directriz o la manera en que controla estos actos administrativos, ¿sí? Acá pues vamos a ir hablando, yo sé que tenemos una presentación acá, esta presentación igual puede ser que me adelante y más adelante, y la vaya corriendo y pase algunos slides más rápido, pero la idea es poder ir charlándolo para que lo entiendan y ustedes no se dediquen solamente a leer. Igual podemos compartirla más adelante. Entonces, estas son las leyes, la ley 1151 del 2007 y la ley 1607 del 2012, hay una confusión y este tema la UGPP malinterpreta y nosotros como abogados tributaristas y de la empresa le damos otro concepto totalmente diferente. A los que me escuchen, a los que entiendan de este tema, de pronto me van a dar la razón. ¿Por qué? La ley 1151 del 2007 creó la UGPP, fue cuando nació, y la UGPP mantiene que desde ahí tiene poderes de fiscalización. Nosotros decimos no en nuestros alegatos, en nuestros recursos, en nuestras respuestas a requerimientos, les indicamos que no. Realmente los poderes de fiscalización de la UGPP fueron dados con la reforma tributaria del 2012, la ley 1607. Por lo tanto, ¿esto qué implica? El efecto jurídico tributario es que la UGPP no puede fiscalizar y no puede entrar a sancionar a partir del 2012 hacia atrás, algo que le llamamos los abogados retroactividad de la ley en espacio y tiempo. En este caso solo aplica hacia el futuro desde el momento de la publicación de la ley 1607 del 2012. Ustedes van a notar, si han tenido la experiencia, que en algunos requerimientos de la UGPP fiscalizan 2011 y 2012 o 2011 y 2013. Es la práctica hoy en día de la UGPP. Nosotros estamos atacando esos puntos, esos temas, esos aspectos con el tema de la retroactividad de la ley, ya que, pues, efectivamente, la UGPP puede fiscalizar y puede sancionar, pero a partir del 2012, incluso del 2013, ni siquiera 2012, porque la reforma tributaria fue proferida y fue publicada a final del año 2012. Hay ahí una discordia con el mismo ente administrativo y estamos debatiéndolo en este momento. Solamente lo vamos a saber en 8 años cuando salgan las primeras sentencias en materia de UGPP por un honorable Consejo de Estado. Y ahí realmente pues se mirará si nos aprueban o no el criterio, que estamos convencidos que nos lo tienen que aprobar. Posteriormente sigue la ley 1739 del 2014, reforma tributaria, que reguló aspectos de procedimiento, en este caso que hizo ser un poco más equitativa frente a los términos de respuesta, ya que pues estos términos frente a la UGPP eran muy arbitrarios, muy cortos. Llegó el acuerdo 1035 del 2015, que también de igual manera reguló aspectos procedimentales y habló de qué no era y qué era salario. Sin embargo, hoy en día en la práctica la UGPP no aplica ese acuerdo 1035, aunque ella misma lo profirió. Un acuerdo tan simple en donde ellos dicen que los auxilios de transporte o los gastos de representación de un representante legal de una compañía o un directivo no hacen cálculo para el IBC. Ella lo deja claro en ese acuerdo, pero no obstante, ustedes ven hoy, o los que tengan la oportunidad, hay requerimientos en donde no tienen en cuenta ese acuerdo y siguen requiriendo por estos rubros tan absurdos que realmente no da lugar que sean cálculos para el IBC, ya que no hacen parte del ingreso del empleado, sino parte del objeto social de la compañía para desarrollar sus operaciones. Ya posteriormente se profiere, y hace poco, la ley 1819 del 2016, actual reforma tributaria. En esta también ajustó el tema de sanciones, reguló más el procedimiento y lo hizo más equitativo, más igual a hoy en día lo que se maneja con la administración de impuestos. Bueno, hablábamos del tema de las prácticas del derecho. Nos devolvemos un poco y aquellos que pensaban opinan o piensan que esto es meramente laboral, no. Esto tiene varias prácticas a saber y son atendidos desde el punto de vista derecho tributario, derecho procesal administrativo, derecho procesal tributario, derecho corporativo incluso.
y derecho laboral, obviamente, y aspectos involucra áreas de nómina, recursos humanos, tesorería, contabilidad, gerencia administrativa, financiera, jurídica y abogados externos. Va a llegar al punto, el día de mañana, más temprano que tarde, que las compañías ya no van a tener que tener un departamento de impuestos, sino un departamento de UGPP, porque es tanta la contaminación de este ente administrativo que no quiere decir que sea de todo malo. Obviamente es muy bueno desde el momento en que fue creado para aquellos que son omisos o han estado realmente en mora. Para ese sentido consideramos que es bueno porque la idea es buscar y llegar al fin de ellos mismos, el recaudo. Pero para las compañías o los entes que lo están haciendo bien, los mismos rentistas de capital, es un tema de contaminación, dolor de cabeza que implica que ponga a disposición todo un departamento de nómina, contabilidad, recursos humanos, gerencia administrativa, financiera, abogados externos. Imagínense el dolor de cabeza que implica esto. Entonces el tema se vuelve un poco dispendioso y un poco aburridor. Aparte de eso, el tema de los gastos que están incurriendo, ¿no? Solamente para atender un simple requerimiento. Entonces, en este caso, nuestra recomendación es ir preparándose incluso con mismas auditorías o diagnósticos para evitar un desgaste cuando lleguen a requerirlos. Acá, de igual manera, decíamos que la UGPP tiene competencia para determinar y cobrar las contribuciones para fiscales, eso no tiene duda. El tema es que lo haga bien y lo haga acorde a su procedimiento tributario y administrativo. De igual manera debe velar y revisar todo el tema de omisos e inexactitudes sin necesidad de actuaciones persuasivas previas. En este caso es algo también atípico de la UGPP. Su forma tan atípica o tan irregular es esas invitaciones tan cortas, pero a la vez tan amenazantes, en donde te dicen que revises tu situación, so pena de iniciar un embargo, o so pena de enviarte los respectivos requerimientos de información, liquidando sanciones, intereses, etc. Entonces ya de ahí comienza el dolor de cabeza. La facultad de sancionar de la UGPP debe tenerse en cuenta que son 5 años, ¿no? No debe confundirse con el tema de las firmezas de las declaraciones, que es hoy en día con la reforma tributaria de 3 años. Eso es otro tema que estamos atacando hoy en día para no confundir prescripción o facultad de sancionar de 5 años frente a la firmeza de las declaraciones. ¿Cómo es el proceder de la UGPP hoy en día? Inicia una invitación o con oficios persuasivos, continúa con requerimientos de información, avanza hasta llevar a la compañía a un debate administrativo mediante una fiscalización y termina profiriendo actos administrativos que contienen cuantiosas sanciones e intereses. El inicio, la invitación a oficios persuasivos, es muy importante. Toda acción o todo requerimiento o simple carta que diga acción persuasiva y más abajo les indiquen que los invitan a revisar, debe ser objeto de respuesta. En mi opinión, esto se le debe dar el tratamiento de respuesta a un requerimiento de información, ya que si ustedes no responden, ese silencio otorga e implica que impongan las respectivas sanciones por falta de envío de la información o el envío parcial, que serán calculadas de acuerdo a una tabla que salió hoy en día con la reforma tributaria, ley 1819, que es gradual y de acuerdo a mes o fracción calculada, de 1 a 30 VTs el mes, y así va aumentando. Y con la anterior reforma tributaria, 5 VTs diarios, que afortunadamente ya modificaron esto, porque eso es lo que hacía realmente horrible las sanciones y muy cuantiosas. Continúa con los requerimientos de información ya después de proferidos esos oficios persuasivos, que es muy importante que los contesten, por más simple que sea la respuesta, pero no dejen de responder y se evitan sanciones o pliegos de cargos a futuro, que son las sorpresas o las colitas procesales, como nosotros le llamamos, o en mi oficina le llamamos. Se ahorran esos inconvenientes con dar una simple respuesta. Obviamente, limitándose a responder lo que les preguntan, sin dar tanta información. Continúa con los requerimientos de información. Estos requerimientos de información ya van a entrar un poco más en desgaste para la compañía, porque ese requerimiento de información ya es más severo, es más preciso. Prácticamente, ¿qué les van a pedir en esos requerimientos de información? Balance general,
estados de cuenta, cuentas auxiliares de nómina, cuentas contables, información de pensionados, información de practicantes, información de salarios, pagados a sus empleados, etcétera. Todo el tema contable, nómina, tributario, todo este tema lo van a solicitar. Y realmente ahí es donde las compañías ya empiezan a padecer ese dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque realmente el talón de Aquiles se va a volver, se va a ver o lo va a encontrar la UGPP, sobre todo en los auxiliares de cuentas contables. ¿Por qué? Porque ahí se va a detectar cómo están enrutando los pagos laborales o los pagos a terceros en esos auxiliares. Y ahí es donde realmente para ellos se consideran ingreso base de cotización de acuerdo a la ruta que se le dé. Avanza hasta llevar a la compañía un debate administrativo mediante una fiscalización. Ya después de estos requerimientos de información vienen los famosos emplazamientos para declarar y o corregir, y posteriormente las liquidaciones oficiales y o de corrección, hasta llegar también de igual manera a una resolución que resuelva el recurso de reconsideración que se interponga en su momento contra ese último acto administrativo. Obviamente a lo largo de este procedimiento administrativo pues están cuantiosas sanciones e intereses y se ven otras atipicidades envueltas en el procedimiento, ¿no? Una de esas, me adelanto, si no lo tengo en esta presentación igual, lo adelanto, el tema de duplo de requerimientos, ¿no? Es tan simple y es tan atípica la UGPP que, agotado el debate administrativo con el contribuyente, cuando le profiere su primer emplazamiento, demos un ejemplo, vigencia 2013, y le fiscalizó pensión, le fiscalizó salud, ARE, cajas de compensación, SENA, etcétera, y menos pensión. Cayó en cuenta la UGPP que le faltó pensión, y al año y medio siguiente o al año ya cuando ustedes van en la etapa de la liquidación oficial, vuelve y le abre dentro del mismo expediente un emplazamiento para declarar con el pretexto que le faltó incluir pensión, entonces le desmejora la situación. Pero ahí es donde hay que entrar también a debatir, ya que esto no lo puede hacer la UGPP, si nos seguimos al conducto procedimental, tributario administrativo y de acuerdo al artículo 720 y siguientes del Estatuto Tributario, todo ente administrativo y tributario debe proferir solamente un requerimiento para declarar por una sola vez, valga la redundancia, ¿sí? Y una sola liquidación oficial, so pena de violación del debido proceso. Acá obviamente hay que atacarlos con puntos de hecho y derecho y de igual manera responder sobre el mismo tema que preguntan para evitar también sanciones, ¿no? Pero esto se cae por su propio peso. Obviamente esto es violatorio del debido proceso por parte de la UGPP, pero no, para la UGPP todo es posible y según ellos, de acuerdo a un cálculo actuarial en pensiones, que lo vimos en la práctica, lo puede hacer, pero igual esto se cae. Pero eso es una de las cosas atípicas que se van a encontrar a lo largo del debate administrativo y tributario con la UGPP. ¿Cómo termina? Profiriendo actos administrativos que contienen cuantiosas sanciones e intereses. Pues la misma liquidación de revisión, que es contra la cual procede el recurso de reconsideración, y posteriormente la resolución que resuelve ese recurso. El contenido de los actos proferidos por la UGPP. Recuerden que les decía al comienzo que eran confusos, eran ambiguos. Les voy a traer acá a colación y les voy a mostrar cómo es un cuadrito. Aquellos que no lo conozcan y los que lo conozcan pues me van a dar la razón, pero se vuelve un poco confuso. Este es el cuadrito, si tienen la oportunidad de verlo. Este cuadrito prácticamente, ¿qué dice? Le van a dar un indicio de evasión, una definición del indicio. Indicio de evasión, mora, definición del indicio. La UGPP prácticamente les dice, su definición es 53 o 60 o 100 de sus trabajadores registrados en el PILA presentan mora en el pago. ¿Por qué digo que es ambiguo? Esta es la cartica que les llega a ustedes que les va a decir a la compañía, revisen su situación, porque 53 de sus trabajadores registran en el PILA presentan mora en el pago, perdón. Imagínense si la compañía tiene 2.000 empleados y le digan 1.500 de sus empleados registran en el PILA, registrados en el PILA presentan mora en el pago. Oiga, sí, señores UGPP, me parece muy bien y que me indique el indicio, me lo defina, pero dígame cuáles son esos 1.500 trabajadores, señálemelos. No lo van a encontrar en esas primeras acciones persuasivas. No sé si están pescando en río revuelto, no sé qué están buscando, pero realmente en la práctica esto no debería ser así. Deberían acogerse al mismo procedimiento tributario
porque todos los actos proferidos por los entes administrativos deben ir debidamente motivados. Ese es el ejemplo. 53 de sus trabajadores, 1.500, ponen a revolotear a la compañía, los ponen a estresarse en hacer un trabajo que les va a tomar más de 2, 3, 5 meses indagando cuál es la mora. Y ahí de que no lo deje de responder, o lo deje de responder, perdón. El problema en el que se meten, nomás por el cálculo de la sanción por falta de envío de esa información. De igual manera, cotizante como aprendiz, 7 de sus trabajadores registrados en el PILA como aprendiz de SENA no se encuentran registrados en la base SENA. Algunas de las compañías cuando les llegan estas primeras invitaciones persuasivas, pero ¿cuál es aprendiz de SENA? Si mi compañía no tiene aprendiz de SENA, tiene universitarios. Otra ambigüedad, ¿no? Y así podemos seguir. Inexactitud en el IBC, de igual manera le traen el cuadrito y 29 de sus trabajadores, ahora, insistamos, no sean 29, sean 1.500, 2.000, presentan la novedad de inexactitud en el IBC. ¿Cuándo terminamos de hacerle el trabajo a la UGPP? Cuando ella, como ente administrativo, es la que nos debe indicar o manifestar el indicio y ayudarle al contribuyente para que subsane su situación. Frente a estos temas y frente a esos indicios que detecta la UGPP, es importante, insisto, darle respuesta, porque se les da un tratamiento de requerimientos de información y si no lo responden, pues las sorpresas más adelante es con los respectivos pliegos de cargos. Pero ¿cómo le van a dar respuesta? Es una respuesta finalmente muy simple, lo importante es no dejar de darla. Van a atacar con una oportunidad, se encuentran dentro del mes siguiente, es la oportunidad, porque finalmente ese acto le indica más abajo que realice las correcciones o normalice su situación dentro del mes siguiente. Ahí le están dando el término de respuesta, pero se vuelve ambiguo porque los que no saben de ese tema pues dicen, no, corrija, pero yo no tengo nada que corregir, lo dejo al lado. No, en ese caso ahí le están dando el término. La oportunidad es un mes. Hay que saber atacar los presuntos indicios detectados. Mora, en 53, 100 de sus trabajadores registrados en el PILA presentan mora. Contestar, señores UGPP, hasta el momento, la compañía hace sus aportes ajustados a derecho y no tenemos ninguna mora. Porque si deja de responder eso, obviamente habría una respuesta parcial. Manejar las pruebas. Ejemplo, no es que los trabajadores o aprendices SENA no están registradas en la base de datos del SENA. Así ustedes tengan trabajadores SENA, practicantes SENA, pues adjunten los pantallazos por lo menos del registro de la base. Y si no, pues indiquen qué pena, pero en este caso no tenemos practicantes SENA, sino tenemos practicantes universitarios. La compañía no está obligada a tener practicantes SENA, pero no dar la lista de los practicantes universitarios, ¿no? Solamente respondamos lo que nos preguntan. Tratamiento del IBC, igual, indicar en los inexactos. Si se encuentran ajustados a derecho, obviamente, y ajustados al IBC, indicar que todos lo están haciendo acorde. Vicios de nulidad, si se pueden detectar ahí mismo, pues argumentarlo, pero eso es un tema más de derecho, normalmente no se ve en estos primeros requerimientos. Sustento legal y tributario, todo el tema contable, si lo piden, inmediatamente hay que sustentarlo. Entre otros, esta es la forma como más en resumen de saber atacar uno de esos actos preparatorios, ¿no? Acá pues vamos a las consecuencias de no enviar la información y o atacar los actos requerimientos proferidos por la UGPP, era lo que les explicaba, ¿no? Pues están las sanciones parciales o totales hasta que se complete la información. Riesgo de que se den por aceptados los hechos e indicios plasmados por la UGPP, pues lo que les decía, el silencio otorga. Riesgo de que queden firmes las decisiones adoptadas por la UGPP. Si no atienden o no atacan un acto administrativo, una liquidación oficial y quedan firmes, pues eso se configura y se vuelve un título o un cheque al portador para la UGPP. Y por más que se quiera pelear, llorar, si se vencieron los términos, hay que pagar. Y vienen los embargos y los dolorosos, como nosotros les llamamos. No poder acceder a un proceso judicial en defensa de los intereses del administrador y del afectado, pues cuando se dejan vencer de igual manera los términos frente a la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho que procede 4 meses siguientes de proferida la resolución que resuelva el recurso de reconsideración. Acá
en este tema, ¿qué es lo que les van a solicitar en las fiscalizaciones o les van a indagar, que era lo que les hablaba más atrás? Acá dentro de la habitual práctica y costumbre de la UGPP, esto prácticamente lo pegan y lo copian en todos los requerimientos, no van a ver algo diferente. O sea que si ustedes pueden tomar nota de esto, les va a servir para preparar la información para el 2014 y 2015 que ya están fiscalizando, y algunos del 2013. Pero ¿qué les van a solicitar realmente en estos temas? Balance de prueba, auxiliares de las cuentas contables relacionadas con la causación y pago de la nómina, auxiliares de las cuentas contables de servicios y diversos, reporte de pago de nóminas, salarios, compensaciones o asociados, aprendices del SENA y practicantes universitarios, trabajadores vinculados que se encuentren pensionados por vejez, trabajadores extranjeros que no estén cotizando a pensiones en Colombia, suministro de personal por un tercero, relación de planillas pila y entre otros documentos o información. Esta lista de chequeo hay que atenderla en su orden y debidamente una a una, so pena de las sanciones. ¿Sí? En este caso, si le piden balance de prueba, adjuntarlo. Donde realmente las compañías se van a quedar un poco estancadas es en la información de los auxiliares de las cuentas contables. Acá es donde pueden quedar estancadas porque acá realmente es donde está el trabajo más duro, donde hay que empezar a discriminar, a desglosar para darle toda la información a la UGPP. Y esto implica, normalmente la UGPP dentro de estos requerimientos de información les dan un mes para responder y el mes no va a ser suficiente. Y ahí es donde vienen las sanciones por falta de envío de información total, porque la información la envían parcial. Muchas veces las compañías dicen, después enviamos los auxiliares y enviamos el resto. No, eso no es que solamente después lo enviamos. Eso deben atenerse al acuerdo 1035 del 2015, que regula la ampliación a términos para las respuestas. En este caso, consejo, si no les alcanza el mes y llegan el día 29 para dar respuesta al requerimiento de información y todavía les hace falta a los auxiliares de las cuentas contables por depurar, pues radican la respuesta con todo lo que tengan y al final le ponen una nota en donde dicen, de acuerdo, valga la redundancia, al acuerdo 1035 del 2015, solicito amablemente a la unidad de gestión parafiscal se sirva ampliar el término de respuesta hasta 3 meses, Esto, de acuerdo a dicha normatividad señalada. Pues el acuerdo 1035 me lo permite. Cuando no alcanzó la respuesta, pues puedo ampliar. Ahora, no quiere decir que dieron respuesta en el mes y van a tener 3 meses más para responder, o sea, 4 meses de respuesta. No, si dieron respuesta en el mes, eso quiere decir que les queda todavía 2 meses porque es hasta 3 meses. La norma permite que demos respuesta con una ampliación de 3 meses. Hasta 3 meses, o sea que todavía nos quedan 2 meses para poder atender. Ahora, la UGPP nunca les va a responder y les va a decir sí, le accedo. Pero ustedes guardan esa prueba para el día de mañana que les profieran un pliego de cargos por falta de envío de información total. Tienen el documento que ustedes le solicitaron a la UGPP y la ampliación en atención al acuerdo 1035 del 2015. Y completan la información dentro del término procesal. Y así se ahorran inconvenientes. Pero no dejen de responder. Si no alcanzan, téngase con el acuerdo 1035. Ese es el sustento normativo, porque es el mismo acuerdo proferido por la UGPP. Entonces, trabajen sobre ese acuerdo, porque el tiempo no les va a alcanzar igual. El procedimiento especial de la UGPP, como lo decíamos, es el procedimiento que hoy en día fue ajustado a las actuaciones tributarias. Comienzan, ya esto estamos hablando de, comienzan a fijar la litis o a fijar el litigio, porque antes era un procedimiento previo. En este caso ya vamos a hablar de un procedimiento especial que es donde se determinan las sanciones e intereses y se determina una cuantía ya como tal en discusión. ¿Cómo comienza? Requerimiento de declaración y o corrección. Este requerimiento o emplazamiento, este emplazamiento es el que ya se profiere después de haber agotado la acción persuasiva, la invitación y los requerimientos de información en donde tienen información de balances, cuentas contables, etcétera, que acabamos de explicar, ¿no? Ya después de esto, ya comienza el tema sancionatorio. Comienza, 1, requerimiento o emplazamiento para declarar y corregir. Ustedes van a tener 3 meses de respuesta. Antes era solamente 1 mes. Esto fue ajustado con la ley 1739 del 2014, anterior reforma tributaria.
Después de esos 3 meses que ustedes respondan, la administración va a tener, le botan la pelota a la administración, en este caso la UGPP, 6 meses para que ella profiera la liquidación oficial. Para los que manejan impuestos o manejan procedimiento tributario, se van a familiarizar mucho con este procedimiento y les va a quedar más fácil atenderlo, ¿no? O por lo menos hacerle seguimiento a los pasos procesales. 6 meses tiene la administración para proferir la liquidación oficial. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si la administración en los 6 meses no me profiere la liquidación, sino me lo profiere al sexto mes y un día, o al séptimo, al octavo, no sé? Pues se configura el silencio administrativo positivo y por este lado se pueden dar como victoriosos en que el pleito se lo han ganado. Obviamente tendrá que continuarlo, pero ya con ese argumento basta para que se caiga o exista el decaimiento de los actos administrativos, en este caso de los actos sancionatorios proferidos por la UGPP. Entonces, 6 meses profiere la liquidación oficial. Contra esa liquidación oficial, dentro de los 2 meses siguientes, procede el recurso de reconsideración. Un recurso el cual debe ser bien agresivo con aspectos de hecho y de derecho, dividido en 2 partes, parte procedimental y parte sustancial y de fondo. Debe atenderse en debida forma, ya que estos son los cimientos entre la respuesta al requerimiento y la liquidación oficial, y el recurso contra la liquidación oficial son los cimientos que ustedes arman para irse a una demanda, porque lo que no se diga en esta instancia ya no lo pueden utilizar como hechos nuevos en la demanda, so pena de que la misma UGPP le excepcione una inepta demanda. Después de interpuesto el recurso de reconsideración contra esa liquidación oficial dentro de los 2 meses siguientes, la UGPP tiene 1 año para proferir su resolución que resuelva ese recurso de reconsideración. De igual manera, si el año se le pasa y es 1 año, 1 día o 2 días, fácil, silencio administrativo positivo también, porque con esto se va a entender que el silencio de la administración otorga y nos está aceptando a nosotros nuestras pretensiones. Así las cosas, hay que hacerle muy bien seguimiento a este procedimiento administrativo tributario, ya que pues pueden haber vicios también de procedimiento a lo largo del camino, ¿no? Y ustedes de ahí se pueden también acoger para tumbar esos actos, ¿no? Y obviamente a lo largo de este procedimiento están varios vicios también por parte, o atipicidades por parte de la UGPP, ¿no? En la parte del requerimiento, pues que exista un duplo requerimiento, que vuelvan y te abran otro expediente por la misma vigencia fiscal y vuelva nuevamente a proferirte un nuevo emplazamiento, hay que atacarlo porque eso no es legal. Vuelvan y te profieren otra liquidación oficial dentro del mismo expediente. Y así. De igual manera que te profieran inspecciones tributarias al recurso de reconsideración, ¿no? Eso ya es legal y eso es fabuloso. Si llegan a hacer una inspección tributaria al recurso de reconsideración, ¿por qué digo fabuloso? Porque quiere decir que el ente está dudando y las cosas pueden ir bien para la compañía. Obviamente esa inspección, ese recurso de reconsideración, solamente debe encajarse en el recurso, en los aspectos que se están debatiendo y no salirse. O sea, si están revisando salud y pensión en 2013, no pueden manejar cajas de compensación, SENA, no sé, otros subsistemas. Si están hablando de 100 millones de pesos en cuantía, no pueden hablar de 200, no te pueden desmejorar. Si es así, pues hay que dejarlo sentado en el acta de cierre de la inspección tributaria, porque eso también se considera ilegal y un vicio de procedimiento por parte de la administración. Son varias cositas que se van a encontrar a lo largo, ¿no? Por eso digo que eso es un tema procedimental y tributario, ¿no? El aspecto laboral, pues sí, todos sabemos qué hace y qué no hace salario, qué hace parte del ingreso base de cotización, todo el tema del artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Todo ese tema nosotros lo sabemos y desde nómina lo podemos manejar. El problema es saber manejar el procedimiento y todas las ambigüedades de la UGPP para saber atacar estos temas. ¿Qué otras irregularidades se identifican al interior de los actos administrativos proferidos por la UGPP o de sus decisiones? Pues lo que les hablaba anteriormente, inclusión de nuevos hallazgos en sus resoluciones o en sus requerimientos. Si te están hablando de 100 pesos y de 100 trabajadores, pues no se les haga raro que este ente tan atípico te incluyan 200 pesos y te incluyan 20 trabajadores más. Eso es una inclusión de un nuevo hallazgo. Y eso hay que atacarlo porque ya no es legal. Si quieren hacérmelo, me lo pueden hacer mediante una ampliación al requerimiento, que es dentro de los 3 meses siguientes, de acuerdo al 720 y siguientes del Estatuto Tributario. 722, si no estoy mal.
Eso sí lo pueden hacer, pero mediante una ampliación del requerimiento. No con el requerimiento respuesta y después con la liquidación oficial o sorpresa los nuevos hallazgos. Pero eso es dentro de su práctica, así lo van a detectar. Van a encontrar una indebida coordinación entre la parte emotiva y resolutiva en cuanto a la imposición de la sanción. Pues cuando ustedes lean esos actos administrativos son tan confusos que se dedican solamente a nombrar y a mencionar normas, que la ley 100, que la ley 1739, 1607, etcétera, que el decreto no sé qué, que el tema, los pagos están mal hechos de acuerdo a la ley 50, mil cosas, o sea, arbitrariedades que ellos mismos ni entienden. Y a la final le dicen resolución, resuelve, se impone sanción de inexactitud por 100 pesos y debe pagar por mora u omisión otros 100 pesos. Sí, mi querido amigo, pero dígame de dónde salen esos cálculos. No me repitan normas. Pero ellos sustentan que su motivación o su explicación están en un bonito cuadro en Excel que nos acompaña, en donde de igual manera dejan locas a las compañías o a los rentistas de capital en este caso. Pues traen un poco de celdas en donde solamente marcan con una X y dicen se han detectado hallazgos. Y empieza el dolor de cabeza a desglosar ese cuadrito en Excel, ese trabajo tan atípico y tan desgastante que hay que realizarle a la UGPP, cuando ella era la que debía explicarnos a nosotros y decirme si Juanito Pérez presenta mora en el mes de junio o una inexactitud, indíqueme cuál es la inexactitud, cuál es el valor, sobre qué base usted me calcula, bajo qué, cómo es la sanción que me está aplicando, dígame la fórmula, por qué llegó a esa conclusión UGPP de sancionarme y a la vez de detectar mi mayor aporte. No, solamente te dicen, el mayor aporte es de tanto, salió. Por eso se vuelven ambiguos y me atrevo a decir que eso también se tendrá que caer en una demanda de nulidad o restablecimiento del derecho por falta de motivación de los actos administrativos, pues la ley 1437, el nuevo Código de lo Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo, pues habla de esto, deben ser debidamente motivados. Hay ausencia, otra de las irregularidades, ausencia de fundamentos de hecho y de derecho en la imposición de la sanción. Pues arriba te dicen una cosa, en donde te están explicando todo el tema de las normas, y abajo en la sanción, otra cosa. O sea, no, finalmente no te dan el detalle. No hay un fundamento que le explique al contribuyente de dónde sacan estos valores para sancionar o para sancionarlos. Actuaciones sancionables de la UGPP. Pues de acuerdo a su artículo 179 de la ley 1607 del 2012, modificado por el 314 de la ley 1819 del 2016, actual reforma tributaria, sus actuaciones sancionables son la omisión de la afiliación, el no pago de aportes en las fechas determinadas por el gobierno, inexactitud de las declaraciones, no suministro de la información, incumplimiento por parte de las administradoras a las instrucciones impartidas por la UGPP. Nótese en algo particular acá. Actuaciones sancionables, artículo 179 de la ley 1607. Si hubieran plasmado la facultad de sancionar, lo hubieran plasmado, así como lo argumenta la UGPP, desde la ley 1151 del 2007. Esto, para mí, en mi concepto, da lugar a que todo, como lo manifestaba anteriormente, todo lo sancionado desde el 2012 hacia atrás, no procede. Porque es que la facultad se dio a través del artículo 179 de la ley 1607 del 2012. O sea, esto tiene efectos a futuros. Pero no, la UGPP es tan arbitraria que requiere años anteriores. Igual hay que atenderlos, pero si se van a contencioso, a pelea, estos son los argumentos fuertes. Imagínense por 2011 una fiscalización o una sanción de 200, 300 millones de pesos, de 100 millones de pesos, y 2013 otros 300. Pues de entrada podemos decir que vamos por el todo, por el 2011, a ganárnoslo, esos 200, 300 más intereses. Así existan o no existan pecados en los aportes. Acá el tema es que el procedimiento debe ser aplicado para todo el mundo. Esto es un tema, como un resumen de realmente una conferencia de 3 horas, en donde podemos seguir hablando de temas de UGPP, ¿no? Las conferencias que haremos en los consultorios, pues obviamente está más al detalle y está más explicado todas las tablas, etc.
Acá lo importante es como crear conciencia, cómo cada contribuyente debe responder y debe tener presente estas actuaciones sancionables o estos requerimientos. Porque vamos a encontrar muchas arbitrariedades más, demasiadas. Entre esas, que no está acá en esta presentación, sino están en las presentaciones, en las conferencias más largas que dictamos, que son de 2-3 horas. Y aquellos que entiendan impuestos y entiendan el tratamiento tributario, podemos hablar de firmeza de las declaraciones. Yo les hago una pregunta. La firmeza de las declaraciones, la planilla de aportes a la seguridad social o los parafiscales, ¿ustedes cómo lo hacen? ¿Anual o mensual? Mensual. Enero, febrero, en febrero, marzo, así sucesivamente, ¿cierto? La declaración del impuesto sobre la renta, ¿cómo se presenta? ¿Anual o mensual? Anual, es un impuesto de periodo, ¿cierto? Vigencia, año grabable 2013, pues la presento en el año 2014 porque el 31 de diciembre cerró. Acá, uno de los argumentos fuertes que estamos tocando ahorita en estos temas, en defensa jurídica y tributaria de las compañías frente a estos requerimientos, es el tema de la firmeza de las declaraciones, amarrándolo con la expedición de los actos sancionatorios. Ejemplo, la UGPP, si ustedes notan, los que han tenido la oportunidad de recibir un requerimiento, expide acto administrativo, emplazamiento para declarar, vigencia fiscal 2013. Lo correcto es que me expida acto administrativo número 1, enero, vigencia, enero 2013, si me va a sancionar todo el año. Otro acto por febrero, otro acto por marzo, y así, o sea, en pocas palabras, me expida 12 actos administrativos por un año, y no solamente uno. Y aquellos que vienen 2 años en uno por parte de la OGPP, igual, no deben ser uno, sino deben ser 24 actos administrativos, 24 requerimientos, 24 liquidaciones oficiales o 12 liquidaciones oficiales. Así nos tengamos que descartar que 12 recursos, 12 respuestas. Eso aquí, a mí que no me vengan a decir que es economía procesal, porque eso no es así. Esto está plasmado en la ley. Así debe dársele la respuesta. Yo que también estoy buscando, o que estamos buscando como asesores, buscar la firmeza de las declaraciones. Pues no es lo mismo cuando me notifican a mí a 30 de diciembre del 2013 un acto de la UGPP, buscando la firmeza del año 2013, cuando les digo, en este caso, debe expedirme los 12 actos, entonces cada mes me va a ir cerrando una declaración, o sea, una planilla. En enero, no es lo mismo que me cierre la de enero del 2013 en enero del 2015, a que me cierre en un solo acto diciembre del 2013 en 2015, en diciembre del 2015. Con esto también, si nos llega a sonar esta teoría en el contencioso ahorita con las demandas que estamos interponiendo con algunos de los clientes requeridos, algunas de las compañías, pues, lotería, porque primero le vamos a enseñar a la UGPP procedimiento tributario. Y segundo, pues todo el tema, todas esas contingencias que se están manejando, pues es dinero para la compañía finalmente, por errores administrativos. Es una teoría, firmeza de las declaraciones. Bueno, yo creo que ya llegamos al final de este tema, en este resumen. Me imagino deben haber preguntas para este tema. Y Miguel, no sé, estamos abiertos a atenderlas en estos 15 minutos. Igual creo que no van a alcanzar, pero démosle paso a las personas que quieran hacer preguntas. Muchísimas gracias, Abel, por la sesión de hoy. En efecto, vamos a dar inicio a la ronda final de preguntas. Les recuerdo que para interactuar con Abel lo pueden hacer a través del micrófono haciendo clic en la manito de color verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla, o pueden formular sus preguntas e inquietudes a través del chat. Antes de iniciar la ronda de preguntas, vamos con nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. La pregunta es: ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. De esta manera cerramos el sondeo y recordarles que en un par de días, muy pronto, van a tener información con respecto al consultorio en requerimientos de la UGPP para resolver y solventar todas las inquietudes adicionales de las que no vayamos a poder resolver hoy, las que surjan a partir de la sesión. Allí vamos a estar en una sesión de 2 horas en las que se van a resolver cualquier cantidad de temas que quieran preguntar.
De esta manera iniciamos nuestra sesión de preguntas con Omaida León Loaiza. Pregunta Omaida. Soy persona natural, pero tengo a cargo 10 empleados. ¿Puedo cotizar en la misma planilla de pagos con todos los empleados? Depende cómo estés como tengas la calidad de cotizante, ¿no? Porque si estás inscrita en Cámara de Comercio como comerciante y tienes habilitado en el PILA la forma de tener, obviamente, empleados, sí, lo podrías hacer. Para evitar también en el futuro riesgos de demandas laborales, ¿sí? Lo correcto es no dejar de aportar, pero en principio opinaría que sí lo puedes hacer. Mientras que tengas así creado en el PILA y en el mismo operador la opción de ser empleador, cotizante y a la vez empleador. Muchas gracias, Abel. Continuamos con pregunta de Miguel Antonio Cárdenas. Si con ocasión de la respuesta a la UGPP se detectan errores en liquidación y se corrijan las planillas, ¿es procedente pagar de una vez los intereses moratorios? Claro que sí, ahí mismo te va a dar la opción de pagar los intereses y igual de acuerdo a la reforma tributaria, artículos 3.13 y siguientes de la ley 1819, tú debes mirar y encajar en qué año fiscal te debes pagar, vas a hacer la corrección de tus aportes para que te acojas hasta el 70% reducción de los intereses moratorios. Revísate el artículo 3.13 y siguientes, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 del Estatuto de la Ley 1819 del 2016, que te indica el procedimiento para que te acojas a la reducción de intereses. Obviamente debes encajar dentro de un año fiscal que la misma norma te señale. Le habilito el micrófono a Liana Yolanda Durán, quien nos pide la palabra. Liana, bienvenida. Buenos días, Liana. Buenos días. Bienvenida, adelante, por favor. Ya, la inquietud es la siguiente. Si yo tengo una vinculación laboral con una empresa y por ese concepto a mí yo aporto al sistema de seguridad social, pero adicionalmente tengo un ingreso como rentista de capital, sobre ese ingreso adicional, ¿cuál sería la base para aportar al sistema de seguridad social? Ok, bueno, ¿me escuchas, sí? Bueno, en primer lugar, debes modificar la planilla con el operador e incluir la opción de independiente de igual manera. Y el ingreso base de cotización va a ser, en este caso, como independiente, el ingreso, el 40% sobre el ingreso que obtuviste en el mes. Ejemplo, si tienes 100 pesos sobre empleado, pues obviamente la compañía te va a cotizar lo correspondiente a salud, pensión, etcétera. Pero a la vez tienes otros 100 pesos en el mismo mes, no sé, por ingresos, por arrendamientos que están, o por honorarios, por otro servicio que prestaste, pues obviamente debes habilitar la planilla como independiente y pagar sobre esos 100 pesos una base del 40% sin que sea inferior al salario mínimo y sin que supere los 25 salarios mínimos en cotización. O sea que no quiere decir que tú vas a mezclar el ingreso como empleada con ese ingreso independiente. En este caso es totalmente diferente. Debes hacer ese aporte. Y así te ahorras problemas a futuro de que te requieran por un mal aporte. Continuamos con Edilfredo Pavón, quien también pide la palabra. Edilberto, bienvenido, muy buenos días. Edilfredo, buenos días. Bueno, no pudimos establecer comunicación con Edilfredo. Retomamos preguntas del chat, en este caso, Dina Ruth Bobadillo. Después de entregada la respuesta al requerimiento de información, ¿cuánto tiempo tiene la UGPP para revisar y puede volver a pedir la misma información nuevamente? Ok, esa pregunta es muy valedera y es muy buena y va amarrada con lo que explicaba y acaba, en mi concepto, va amarrado con el tema de las firmezas de las declaraciones. Si bien es cierto, la UGPP tiene 5 años para sancionar, eso es una cosa. Y un tema que controvertimos con ellos, que no están de acuerdo y que eso no lo va a definir un Consejo de Estado en un futuro, es el tema de la firmeza. Pues si te profirieron un requerimiento de información, te lo archivan y vuelven y te lo abren, pues sobre la información o sobre la vigencia o la planilla o el mes que te estaban fiscalizando en aportes,
pues tú debes calcular si han pasado por lo menos 3 años, porque si te fiscalizan después de 3 años o te reabren, tú puedes excepcionar que ya hay firmeza y ya hay cierre de la declaración, en este caso de la planilla. O sea que en mi concepto son 3 años ahorita y 5 años para sancionar por primera vez. Gracias, Abel. Le abro el micrófono a Raúl Eduardo Pérez. Raúl, bienvenido. Buenos días, Raúl. Bueno, tampoco tuvimos fortuna con Raúl. A través del chat pregunta Isidro Jiménez. La exoneración del 80% de los intereses que nombra el artículo 316, ¿también corresponde a los intereses de mora? Correcto. Interés, la palabra general, intereses. En este caso lo que presume es interés de mora. Correcto. Maritza Arteaga, buenos días. Para un independiente que tenga personal a cargo y costos asociados, ¿el IBC será el 40% del valor total del contrato, considerando que todo ese ingreso no es apropiado por el independiente? Bueno, acá hay dos teorías. Para la UGPP, en los requerimientos tan arbitrarios te van a fiscalizar y el IBC va a ser del 100%. Pero lo correcto es que debes tomar las expensas, o sea, ejemplo, si tienes 10 millones de pesos de ingresos, sobre esos 10 millones de pesos tuviste una utilidad de 5 millones porque los otros 5 millones de pesos fueron costos y gastos para ejecutar tu operación como independiente, la base se debe calcular sobre 5 millones sobre la utilidad, o sea, se debe sacar el 40%. Esa es la teoría que incluso estamos ahorita atacando también para rentistas de capital, porque la UGPP está siendo arbitraria y les está metiendo todo el ingreso, cuando sobre ese ingreso yo no tuve ningún tipo de costo. Digo, para ellos no tuve supuestamente ningún tipo de costo, pero debe ser sobre la utilidad. Me gustaría incluso compartirles después a través de un IPIMES, incluso uno de los conceptos emitidos por la UGPP en donde nosotros fuimos peticionarios a través de un derecho de petición en donde atendimos también estas inquietudes de cómo hacer los cálculos para el IBC. Igual la UGPP reitera su posición, pero es un tema más explicativo, aunque arbitrario, pero puede ser de guía para la mayoría de ustedes. Habilito el micrófono de Marta Liliana García. Marta Liliana, bienvenida. Hola, Marta Liliana. Bueno, infortunadamente, hoy no nos hemos podido comunicar con muchos de los asistentes. Bueno, sin embargo, Marta Liliana la transmite a través del chat. En la empresa tenemos 20 empleados y por cumplimientos del contrato hay que trabajar algunos domingos. ¿Para este caso debemos tener permiso del Ministerio de Trabajo? No. Para trabajar los domingos por incumplimiento de contrato, por las horas, no necesita el Ministerio del Trabajo. Esto es un acuerdo privado entre las partes. Lo importante es que se haga la respectiva liquidación por los pagos extras dominicales o recargos diurnos o nocturnos, ¿no? Ya es diferente que tú descanses entre semana y te veas obligado a trabajar un domingo, pero si es un domingo extemporáneo, algo no habitual, pues debe hacerse los respectivos pagos, pero no necesitas permiso del ministerio para trabajar un domingo. Eso es un acuerdo privado entre las partes. Juan Luis Yepes pregunta, buenos días, una pregunta, ¿en qué estado debe estar una multa para acceder a los descuentos de la última reforma tributaria? ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, señor, dice, buenos días, ¿en qué estado debe estar una multa para acceder a los descuentos de la última reforma tributaria? Ah, ok. Pues tú debes encajar, insisto, frente al requerimiento o la actuación administrativa en la que se encuentran frente a la OGPP. Por ejemplo, la multa, si es antes de la expedición de la ley 18 del 19 de diciembre del 2016, o sea, si te profiere un requerimiento para declarar, puedes conciliar esa multa, esa sanción, ¿sí? No importa la vigencia fiscal, lo importante es que haya sido notificada antes de diciembre del 2016. Pero si es notificada después de diciembre del 2016, o sea, después de entrada la reforma tributaria, es difícil de que lo concilies, aunque lo debes elevar ante un comité conciliador, pero la norma realmente dice que es para aquellos requerimientos que fueron notificados previamente a la entrada en vigencia de la reforma tributaria, a menos de que estés actualmente en una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, después de la entrada en vigencia de la ley, y ahí sí puedes negociar como una conciliación contenciosa.
pero la respuesta sería el estado en el que debes estar es que haya sido notificado antes de diciembre del 2016. Gracias, Abel. Le abro el micrófono a Delio José Lombo. Delio, muy buenos días. Bienvenido, Delio. Tampoco. Vamos con Juan Luis Yepes, quien pide la palabra. Juan Luis, bienvenido. Juan Luis, buenos días. Bueno, me parece que Juan Luis no está allí. Vamos con pregunta de Alba Inés Pita. Muy buenos días. Las vacaciones que se cancelan en la liquidación final por retiro de la empresa, ¿hacen parte para pago de seguridad social? En mi concepto, no. No, porque es un tema compensatorio y es totalmente diferente, pero es tan atípico que la UGPP te lo va a requerir, pero no. Le abro el micrófono a Juan Londoño. Vamos a ver si tenemos fortuna esta vez. No, Juan tiene algún problema con la conexión que impide abrirle el micrófono. Ana Lucía Yepes, ¿las personas que prestan servicios, todas deben cancelar la seguridad social? Correcto, todas, no solo las que prestan servicios, aquella persona que tenga un incremento en su patrimonio a través de un ingreso, un recibo de dinero, es objeto de hacer aportes a la seguridad social sobre una base del 40%. Llámese arriendos, llámese dividendos, llámese salarios, eso directamente lo liquidan en nómina, pero como dinero extra, llámese intereses, etcétera. Todo lo que sea ingreso y te incremente en el patrimonio es objeto de aportes a la seguridad social, así como objeto de impuestos sobre la renta. Por eso es que hoy en día llamamos dos socios estratégicos. Antes hablábamos de la administración de impuestos. Cuando íbamos a obtener un ingreso, debíamos pensar en la planeación fiscal o en nuestro socio estratégico, que es la DIAN, para hacer los aportes a las contribuciones tributarias. Ahora, desafortunadamente, tenemos que pensar en dos: UGPP y DIAN, porque si no es por un lado, es por el otro, pero hay que hacer aportes desafortunadamente o hacer pagos en materia contributiva. Pregunta Luis Alfonso Arango, si recibo honorarios mensuales por 400.000 pesos, ¿también tengo que pagar seguridad social? No, eso fue modificado con el decreto 3032 del 2013, decreto que modificó el decreto 1070 del 2013. El decreto 1070 exigía que aquellos contratos mensualizados o reglamentarios, sin importar la cuantía, deberían exigirse los aportes a la seguridad social, ¿sí? En este caso, honorarios o servicios. Con el decreto 3032 del 2013, parágrafo final, indica que aquellas personas que tengan un contrato o una prestación de servicio reglamentada, en este caso mensual, por inferior a un salario mínimo, no es exigencia para que se les pague los aportes a la seguridad social. Obviamente, pues si tú vas a sumar eso al año, pues lo correcto es que la UGPP igual te va a requerir. O sea, en materia tributaria, eso es un requisito para que te paguen, para que la compañía pueda costear eso en renta, ¿no? Pero pues igual, si es inferior a un salario mínimo, yo como contratante no te puedo exigir eso, no es obligatorio. Pero, insisto, hay que pensar en materia UGPP, no es requisito para que te paguen los honorarios. Pero el día de mañana sobre eso tienes que hacer aportes, independiente. O sea, lo tienes que hacer. Al momento final del año, ¿cuánto te ganaste? Calculas y sobre eso debes haber hecho sobre una base el 40% de los aportes. Pero si una compañía el día de mañana te va a exigir aportes a la seguridad social, tú le sacas el decreto 3032 del 2013, parágrafo final, y ahí dice que no es exigencia de hacer los aportes a la seguridad social para que te paguen esa cuenta de cobro. Pero en sí, obviamente, debes hacer aportes. Lo que pasa es que no es exigencia para pago en compañías. Abel, muchísimas gracias. Infortunadamente, por cuestiones de tiempo no podemos resolver más preguntas en vivo. Sin embargo, en pantalla tienen el correo de Abel y muy pronto les va a llegar información con respecto al consultorio en requerimientos de la UGPP. No sé si queda algo para decir, Abel, antes de finalizar la sesión. Claro que sí. Los invito a que obviamente sigan la página de Unipymes para todas las conferencias que estamos dictando, los cursos. De igual manera, los invito a que visiten mi página personal, www.abelcupajitaabogado.com, y la página de mi firma, www.cupajitaabogado.com.
sescolabogados.com, y ahí hay tips, notas en materia legal, tributaria, notas en tema de UGPP, y pues toda la experiencia que manejamos en estos temas. Al igual que en LinkedIn nos pueden seguir también, donde estas notas legales y tributarias, y las conferencias que estamos dictando a lo largo, ¿no? Y pues no duden en contactarme, ahí está el correo electrónico, ya sea a través de Unipymes, directamente el correo, estaré presto para atenderlos en mi oficina o telefónicamente y hablar sobre estos temas. Muchas gracias. A ver, en nombre de la Escuela Empresarial Latino Unipymes expresamos nuestro agradecimiento a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. El miércoles 24 de mayo continuamos con la conferencia Cómo implementar una auditoría interna de sistemas de gestión exitosa, con la experta Jenny Alexandra Pietro. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea una feliz semana. Hasta pronto.